La vía de las pentosas fosfato, realizado por Priscila Mercado, Patricio Olivos y Víctor Carpanta, de la Maestría en Biotecnología del Centro de Investigación en Biotecnología de la UAM. Este trabajo es presentado para el módulo 6 de gluconeogénesis y el ciclo de las pentosas fosfato, impartido por la doctora Elba Villegas Villarreal en la materia de bioquímica. También conocida como la vía de hexosa monofosfato, la vía del monofosfato de hexosa por Warburg y Dickens, la vía del fosfoglucano y la derivación del hexoso monofosfato. ¿Y cómo se descubrió? Exploremos un poco el pasado. Después de la glucólisis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la vía de las pentosas fosfato fue una de las primeras en descubrirse. Las primeras evidencias se remontan en 1930, con el descubrimiento de la naturaleza y el modo de acción de la enzima respiratoria, por Otto Warburg, quien demostró que la dinucleótido de nicotinamida y adenina, o como dice el Vox Populi, NADH, funciona como acarreador de electrones, lo que a su vez permitió descubrir una segunda coenzima llamada nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, o NADPH, que es requerida para la oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato. Pero no solo él contribuyó, sino que décadas posteriores, el trabajo de Franz Dickens, Ephraim Reichen, Fritz Lehmann y Bernhard Hoeker dilucidaron la vía canónica de las pentosas fosfato en su totalidad. Pero, ¿qué es esta vía? Es una ruta alternativa para la oxidación de la glucosa y la formación de las pentosas, siendo un elemento central en el metabolismo biosintético y el mantenimiento de la homeostasis redox celular. Como podemos ver en el mapeo de Keck, es un sistema de vías ramificadas donde la glucosa 6-fosfato es el intermediario central de esta vía anaeróbica y citoplasmática. Comienza con la transformación de la glucosa 6-fosfato. Los reactantes y sus productos se denotan en color negro. En los cuadros azules las enzimas participan y los números representan algunos de los intermediarios de reacción. Entonces, ¿para qué sirve? Su función principal es la producción de NADPH para la biosíntesis reductora y proporciona ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos, así como la síntesis de lípidos, como los ácidos grasos y esteroides. Permite orquestar la respuesta al estrés oxidativo, reduciendo los niveles de glutatión S-transferasa encargados de la actividad antioxidante para eliminar las especies reactivas de oxígeno, o mejor conocida como EROS. ¿Qué producen las especies reactivas de oxígeno? Cuando se acumulan, inducen el daño oxidativo en la membrana mitocondrial y pueden disminuir su función, produciendo la muerte celular. Y claro, no podría faltar la síntesis de la ribosa, que es la base para los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Y lo más importante, no utiliza ni genera ATP. También se le confieren bondades como la producción de dióxido de carbono, la degradación de glucosa y pentosa, porque no solo la produce, sino que también la degrada. ¿Y en dónde ocurre? Como ya había mencionado, es una vía citoplasmática. A pesar de que está presente en casi todo el organismo, es más activa en hígado, tejido adiposo, corteza suprarrenal, tiroides, eritrocitos, testículos y glándulas mamarias en la lactancia, por lo que depende del control hormonal. Ahora sí, la vía de las pentosas fosfato se divide en dos fases: la oxidativa, con la creación de NADPH, que es irreversible, y la no oxidativa, que es la que se encarga de la formación de las pentosas fosfato y es reversible. ¿Y cuál utiliza? A diferencia de la glucólisis, la oxidación se logra mediante la deshidrogenación utilizando NADPH y no NADH. La fase oxidativa, que es irreversible, comienza con la oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona, catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y se forma por el poder reductor o NADPH. Entonces se forma una lactona o un éster interno que une a los carbonos 1 y 5. La 6-fosfogluconolactona se hidroliza por una lactonasa específica a 6-fosfogluconato con el uso de magnesio, manganeso o calcio. Ocurre la descarboxilación oxidativa del 6-fosfogluconato o ribosa 5-fosfato por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa en presencia de magnesio. En este punto se vuelve a formar el poder reductor o NADPH y se libera CO2.
Después de la ribosa 5-fosfato, con la acción de la ribosa 5-fosfato isomerasa, forma la ribosa 5-fosfato, es decir, una pentosa fosfato. Pero esta vía se puede regular. Así es, en el primer paso, la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que oxida a su sustrato A6-fosfogluconolactona, produce una mol de NADPH con la ayuda del magnesio o calcio. Es la enzima limitante más importante, cuya deficiencia genética causa una lisis aguda de eritrocitos, o mejor conocida como anemia hemolítica. Como segundo paso, la gluconolactona hidrolasa transforma su sustrato a 6-fosfogluconato con la ayuda del magnesio o calcio. En tercer lugar, la 6-fosfogluconato deshidrogenasa vuelve a transformar poder reductor a partir de la oxidación del 6-fosfogluconato a 3-ceto-6-fosfogluconato en presencia de magnesio o calcio. Y finalmente, una descarboxilación oxidativa convierte al 3-ceto-6-fosfogluconato a ribosa 5-fosfato, con la subsecuente pérdida del CO2. El balance de materia y energía de la fase oxidativa es la formación de 2 moles de NADPH, 1 mol de ribosa 5-fosfato y la liberación de 1 mol de CO2. La fase no oxidativa es reversible. En esta fase, la cetosa fosfato se transforma en una aldosa fosfato, que a su vez será una cetosa. Por su parte, la cetosa cede al carbono y la aldosa lo acepta. ¿Y quién cataliza estas reacciones? Cuando se da el intercambio de 2 carbonos, la enzima involucrada es la transcetolasa, que necesita ATPP. Y si ocurre el intercambio de 3 carbonos, la transaldolasa es quien participa. La ribosa 5-fosfato no puede comenzar la fase no oxidativa directamente, por lo que debe transformarse en la cetosa gilulosa 5-fosfato y la aldosa ribosa 5-fosfato por medio de la epimerasa y la cetoisomerasa. La transcetolasa, con la ayuda de tiamina y magnesio, transforma su sustrato en gliceraldehído 3-fosfato y en pseudoeutolosa 7-fosfato. Cabe notar que este último es el aceptor de 2 carbonos. La transcetolasa necesita de TPP o pirofosfato de tiamina como coenzima E y de magnesio para funcionar. Si hay una deficiencia de la vitamina B1, la enzima no funcionará adecuadamente, y sin vitamina B1 se desarrollará el síndrome de Wernicke-Korsakoff. El gliceraldehído 3-fosfato acepta 3 carbonos mediante la enzima transaldolasa para convertirse en fructosa 6-fosfato. La pseudoeutolosa 7-fosfato cede 3 carbonos a través de la misma enzima, pero forma la eritrosa 4-fosfato, azúcar principal encontrada en los eritrocitos. A través de la transcetolasa, la eritrosa 4-fosfato acepta 2 carbonos y forma la fructosa 6-fosfato. La gilulosa 5-fosfato cede 2 carbonos y se forma gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, el balance de materia de la fase no oxidativa es que a partir de 1 mol de ribosa 5-fosfato, 2 moles de gilulosa 5-fosfato, se forman 2 moles de fructosa 6-fosfato y 1 mol de gliceraldehído 3-fosfato. El balance total de la vía de las pentosas fosfato es 6 moles de glucosa 6-fosfato combinadas con 12 moles de NADP oxidado, que generan 5 moles de fructosa 6-fosfato, 6 moles de dióxido de carbono y 12 moles de poder reductor o NADPH reducido. La regulación depende de la disponibilidad de la glucosa 6-fosfato y de la necesidad de la célula por el poder reductor, de la ribosa 5-fosfato y del ATP. Y finalmente, nuestras fuentes de información. Las bases de datos Keck para el mapeo de la vía, PubChem para la obtención de las estructuras moleculares de los compuestos químicos orgánicos, UniProt para la obtención de las estructuras proteicas enzimáticas tridimensionales, los programas de Babel y Quimera para el modelado y la visualización de las estructuras moleculares de los compuestos químicos orgánicos y la literatura científica biomédica por diversos autores. Gracias por ver este video y si te gustó, dale pulgar arriba. ¡Hasta la próxima!